Los valores que están en burbuja están teniendo una corrección, puede que para la mayoría del mercado silenciosa, pero muy importante. Observen que SK Hynix, que es el líder mundial de la burbuja en este momento, pues ha corregido un 29,95% teniendo en cuenta el mínimo de ayer. Un 30%, no está mal. Ahora veremos que ayer también continuó la sangría entre los de la burbuja, pero en Estados Unidos. Y el mercado de momento está aguantando bien. ¿Por qué? Pues porque ese dinero no se va, sino que va a otros sectores. Y la mejor prueba la tenemos aquí. Observen qué excelente día tuvo ayer el RSP, es decir, el ETF con todos los valores del SP500 en igual ponderación, más 1,10%, mientras que el SP500 normal se quedó plano y gracias porque estuvo todo el día bajando bastante. Esta es la clave de la última sesión, es la clave de hoy, que es festivo en Estados Unidos. Está yéndose el dinero de los de la burbuja y se reparte entre otros muchos valores. Eso suele ser normal, ya lo hemos comentado muchas veces, en las primeras etapas cuando se pinchan burbujas. Los sectores clave se desinflan y el dinero pasa a otros sitios. Pero si esos sectores clave continúan varios meses cayendo, al final no se puede resistir, que es lo que pasó en el 2000 y cae todo el mundo. Pero de momento hay varios meses en los cuales mientras se pincha todo esto, va pasando el dinero a otros. No sé si se está pinchando, no lo sabemos. Vamos a hablar de muchas más cosas interesantes. Quédense que este vídeo seguro que les gusta. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Les habla José Luis Cárpatos y esta es pues mi crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 3 de julio. Empezamos a grabar a las 8:30 de la mañana, hora de Zúrich, 2:30 de la madrugada, hora de Nueva York. Hoy la sesión va a ser una sesión aburrida, seguramente los vídeos serán más cortos de lo normal porque está cerrado Estados Unidos, ya saben que mañana es el festivo, pues uno de los más importantes de este país, el 4 de julio, y hoy se han tomado un día de fiesta previo. Por eso ayer se publicó el dato de empleo y demás. Y ya saben lo que pasa cuando Wall Street pues está cerrado, el resto de mercados son muy poquita cosa, muy decadentes y hacen poco cuando Estados Unidos está cerrado. Así que, bueno, pues contaremos lo que pase, pero no esperen grandes milagros en la sesión de hoy. Pero volvamos a lo que pasó ayer porque tiene mucha miga. Ya han visto cómo los de la burbuja se pincharon. Bueno, pues aquí en el resumen que les hago cada mañana del paper de cierre de Goldman con las 4 ideas principales y la ayuda de Cloud, pues destacan este factor que les estaba comentando. Fuerte castigo, la clave del día. Clave del día es fuerte castigo al par de alta beta momentum, es decir, los valores en tendencia más violenta, largos y cortos de los que están en situación contraria. Bueno, pues esta cesta se volvió a llevar un trompazo ayer del 8,6%. Es que están pasando cosas por debajo de los índices que parece que no se muevan, que estén ahí en lateral con un movimiento relativo y que va, estamos teniendo un mercado en ebullición total, menos 8%. Y en 2 sesiones ha acumulado esta cesta, los que estaban en burbuja, vamos, hablando claramente, del menos 18%. Eso sí, aún conservan una rentabilidad del 57% en el primer semestre, o han conservado, o tenían ahí, ¿no? De colchón, ese 57% del primer semestre. Ahora ya es menos, claro, porque han corregido el 18% en 2 sesiones. Esta ha sido la peor caída en 2 días desde el COVID. Fíjense si están pasando cosas por debajo de los índices y no nos estamos dando cuenta. La gran pregunta del mercado. ¿Cambio de régimen o simple reasignación de activos de inicio de trimestre? La pregunta que se hace Goldman tiene mucha miga. Ellos lo dicen de forma diplomática, pero lo que están preguntando es, ¿ha pinchado la burbuja de todos estos? ¿O lo único que ha pasado es que como ha llegado los 2 primeros días del nuevo semestre, se han ajustado posiciones? Yo francamente apostaría por lo segundo.
a más bien simple reasignación de activos de inicio de trimestre. Esto estaba demasiado, alguno que otro ya no quería tener tantas posiciones, pero no estoy yo muy seguro de que se haya pinchado ya la burbuja de todos estos. Nunca se sabe, pero en principio no parece. Goldman cree que hay combustible para seguir cayendo a corto plazo en todos estos de la burbuja. Uno, la estacionalidad floja del verano. Esto es una realidad. Menos, aquí debería Goldman haber precisado un poco más, menos los primeros 15 días de julio. Porque los primeros 15 días de julio tienen la mejor estacionalidad del año. Pero es verdad que a partir de esos 15 primeros días de julio, la estacionalidad del verano es mala, hasta finales de septiembre. Y además, llevamos un montón de años donde en los meses de agosto siempre hay algún revolcón duro con alguna historia que aparece, aprovechando la baja liquidez del mes de agosto. Así que en esto tienen bastante razón, menos en esos 15 primeros días de julio. También hablan de la alta volatilidad de factores, que el posicionamiento está muy saturado, pese a esta bajada están todos ahí, sigue habiendo mucha historia. Y bueno, y eso que dicen del broadening trade. Con esa palabra un poco extraña que más de uno de ustedes pues no sabrá qué quiere decir, se refieren a estas rotaciones hacia los valores rezagados, a salidas de los siete magníficos, salidas de toda esta historia en burbuja, hacia otros valores más rezagados. Exactamente lo que pasó ayer, recuerden. El RSP se sopló un 1,1% y se fue a máximos históricos. Está claro que el dinero que salía de aquí se repartía entre muchos valores. El RSP no tiene... Todos valen lo mismo, o sea, todos ponderan lo mismo. Se fue ahí, eso es el broadening trade este famoso. Bien, perspectiva desde el COVID. La caída media del máximo al mínimo es del 12%. Ahora vamos por el 24%, el doble, con una duración media de 24 días. Y este episodio solo lleva 10. Va muy acelerado esto. Quizá demasiado acelerado. Eso puede que no fuera buena señal. ¿Recuerdan el tema del dato de empleo de ayer, que ya lo analizamos ampliamente? Y lo único que tendría yo que añadir a este respecto es que al final los derivados monetarios al final de la sesión terminaron dando un 46,8% de posibilidades de que la Reserva Federal mantenga tipos este año, cuando antes de este dato de empleo tan solo había un 35,8%. Bueno, han bajado las posibilidades de alzas de tipos, pero tampoco la cosa muy allá. Por cierto, Trump ha dicho esta noche, ha sido muy condescendiente con su marioneta colocada ahí en la Reserva Federal Wars, diciendo que el problema que tiene Wars es que tiene un consejo hostil. Y que claro, que él hace lo que puede, que él sabe lo que tiene que hacer, bueno, lo que él le diga, pero que hace lo que puede. Pero que claro, con ese consejo hostil, pues que está un poco atado de mano. La verdad es que es exactamente así. Bueno, no le damos más vueltas al dato de empleo. Ahí tienen otra forma de medir cómo bajaron las posibilidades de subidas de tipos tras el dato de empleo. Antes del dato se daban 40 puntos básicos de subidas hasta fin de año y tras el dato de empleo 28. Bueno, podríamos decir que se ha pasado de 2 a una subida, pero tampoco es una cosa, y aquí te salen dos datos al revés o al derecho y esto se vuelve a igualar, tampoco es una cosa tan dramática, ¿eh? Yo la credibilidad que le sigo dando a ese dato de empleo es cero. Les recuerdo los gravísimos problemas metodológicos que tiene. Goldman, no obstante, dice que esta historia es alcista para las bolsas en el muy corto plazo. No mucho más allá, pero sí en el muy corto plazo. Bueno. Luego hace un resumen de posicionamiento en junio. Dice que los long short, es decir, fondos que están una pata larga, la otra pata corta, basados en fundamentales, han tenido su mejor trimestre histórico, con una subida del 18,4%, y el apalancamiento bruto ha bajado un poquito. Está en mínimos de un año. El apalancamiento neto también ha bajado mucho. Y bueno, pues en esta fase correctiva de los de la burbuja que estamos teniendo,
Pues ya ven, lo que más se ha vendido es semiconductores, o lo que está en burbuja, semiconductores y equipos, hardware tecnológico, equipos de comunicaciones, y lo que más ha comprado pues es lo que más había sufrido antes, que era el software. Los cíclicos no de consumo se compran por primera vez en 5 meses. Las compras en financieras, inmobiliario y energía superan a las ventas en industriales y materiales. Goldman no lo destaca en su resumen de cierre, pero creo que es importante hacerlo lo que pasó ayer con Apple. Apple, en esa subida del 4,75%, no vino porque sí. Apple anunció la posibilidad de 5 nuevos modelos de iPhone entre finales de 2026 y mediados del 2027. Y a fin de cuentas sigue siendo un hedge contra todas estas películas. Nada, no es su negocio principal inteligencia artificial, los semiconductores, como todos estos. Esto tiene su propio negocio y un negocio pues que va muy bien. Y al mercado le gusta. Como vemos, a estas horas los futuros americanos están subiendo con claridad, arrastran a las bolsas europeas que suben. ¿Y por qué suben? Pues porque la burbuja ha vuelto. Y esta noche Corea ha vuelto a subir. Ya saben que Corea te baja un día al 10, al siguiente te sube el 8, eso ya es lo normal. Bueno, pues esta noche han vuelto a subir y el castigado SK Hynix, que lo hemos visto, pues ha subido un 4%, Samsung ha subido un 6,5% y esto pues vuelve a animar a los de la burbuja que han tenido esa fuerte corrección que estábamos narrando antes y apoyan a los índices. Recuerden que el mercado estará cerrado. En China se ha tenido PMI de servicios 54,1 cuando se esperaba 53,6, un poco mejor. Lo que pasa es que servicios en China es menos que en otras zonas comparado con manufacturas. VS ha rebajado fuertemente sus previsiones para el petróleo Brent y para el tercer trimestre ahora dan $80 en promedio, para el cuarto trimestre $80 y para el 2027 $75. El mercado del petróleo sigue tranquilo, pese a que no se ve muy claro que el tema de acuerdo y nada de todo esto, pues se está basando más en cosas como que Arabia Saudita ayer consiguió sacar a 5 superpetroleros con 10 millones de barriles del estrecho. Todas estas cosas pues están ayudando a que el petróleo ande tranquilo y esto es bueno para todo el mercado. La crisis del crédito privado sigue ahí en silencio. El mercado ahora ve más importante comprar ese cajinis y todo eso que preocuparse por estas menudencias. Pero bueno, yo solo les voy a dar un dato que se está publicando hoy. Hay 15.600 millones de dólares en peticiones de reembolso a este tipo de fondos de capital privado en Estados Unidos, 15.600 millones, y estas compañías solo pueden devolver 5.900. Es decir, que hay 10.000 millones atrapados ahí que no consiguen salir y la crisis del crédito privado sigue por todo lo alto. Es una crisis grave, preocupante, pero cualquiera le habla del crédito privado a un mercado ahora mismo que solo piensa en los arreones de la burbuja de SK Hynix, de Micron, de Samsung y este tipo de cosas. Es lo que hay. El mercado es psicología y ahora mismo la psicología está ahí. El que las está pasando moradas es Irán con su petróleo. A ver, Irán se lo ha ganado a pulso, es un país apestado políticamente, nadie quiere tratos con ellos excepto unos pocos y realmente pues el único cliente que tenía para su petróleo es China. Bueno, pues como ya les decía ayer, hoy se habla mucho más de esto, con muchos más detalles. Irán tiene muchísimo petróleo en el mar, que lo está sacando a toda velocidad porque se teme que cuando venzan los 60 días que se han dado de plazo, pues no va a haber no va a haber acuerdo y esto se va a seguir liando. Y ha sacado muchísimo petróleo en el mar que están intentando vender a los chinos porque es prácticamente su único cliente. Y los chinos no se lo están comprando. Entonces ahora mismo el 90% del petróleo que tienen en el mar no tiene comprador. Y Zero Hedge hoy publica un artículo muy bueno en el cual reflexiona que igual China no le está comprando, aparte de porque China no quiere líos, porque es un socio muy poco fiable Irán y demás, aparte de todo eso, porque la economía china está mucho peor de lo que ellos mismos reconocen y realmente está necesitando menos petróleo. Fíjense al final la caída de las importaciones de petróleo por parte de China en mínimos de 9 años. Zero Hedge defiende que una gran parte de esto es porque la economía tiene muchos problemas,
petróleo está a un precio más alto, no tiene ningún interés en comprarlo aquí, tiene unas reservas además ingentes, pero que el problema estaría aquí, que realmente es que necesitan menos petróleo. Esto puede ser un gran problema para Irán, porque nadie le quiere comprar petróleo y su único comprador está un poco reticente. El petróleo ahí está, en el medio del mar, sin podérselo vender a nadie. Un factor importante también a tener en cuenta, porque esto podría forzar a Irán a una bajada de precios muy importante que a su vez se podría contagiar en cierta manera al resto del mercado. Bueno, como hoy no hay sesión normal, nos dejamos el repaso del SP500 y los niveles cuantitativos. Ya los comentaremos en la apertura del lunes para estar al día, ya que hoy no va a haber aquí nada de interés. Luego por la noche comentaremos los niveles del futuro. En cualquier caso, está todo muy en lateral y tampoco hay grandes cosas. Pues tienen todos los datos. En esta jornada, les recuerdo, de nuevo festiva en Estados Unidos, por lo que no debemos esperar grandes cosas de ella. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Recuerden que este es su canal internacional para todos los hispanoparlantes amantes de las finanzas. Les veo en la crónica de media sesión y les envío saludos afectuosos desde una fresca Suiza. 15 grados estamos ahora. Hasta luego.